incansable en su amor por el verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana muy fielmente nos acompañan en este programa Al abrigo de un sueño, que tiene como objetivo resaltar la figura, la persona, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros. Y como lo estamos haciendo desde hace varios programas, estamos rescatando unos audios, entonces vamos a escuchar el audio y ya regresamos. Padre, ¿cómo estaba formada su familia? ¿Cuántos y cómo? Mi familia, mi padre García Herreros era general del ejército, estuvo en guerras políticas y mi madre era venezolana. Hunda, apellido Hunda, de familia muy conocida en Venezuela y de tradición grande en Venezuela, de obispos y de literatos. De modo que yo vengo de una familia venezolana y una familia... ¿Y cuántos hermanos fueron? Éramos 7 por todos. Actualmente han muerto dos. ¿El único religioso usted? Sí. Todos los demás escogieron caminos laicos. ¿En qué momento usted siente la vocación, padre? A los 17 años. A los 17 años, en meditaciones que hacía yo de muchacho y también en lectura de libros de aquella época, como La Imitación de Cristo, me percaté de la fugacidad de la vida, la vanidad de las cosas y opté por servir al Señor, que no perece. ¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Estudiaba bachillerato? Yo estudiaba bachillerato, después fui al noviciado de los eudistas en Usaquén y allá tuve en Pacheco una cosa muy curiosa. Un día tuve un fenómeno interior curioso. Estaba lloviendo a chuzos y yo me paseaba, es decir, me había empezado a pasear en el patio. Y cuando empezó el aguacero, yo ni sentía, estaba tan abstraído que ni sentía, estaba totalmente sumergido en la inmensidad de Dios. Pues me pasó algo como extraño, como raro, y los compañeros me miraban como si estuviera loco. ¿Usted está con la lluvia encima? Con la lluvia encima, sí, pero estaba tan sumergido y abstraído. Los compañeros que estaban medio chiflados, y nunca he tenido ninguna situación de chiflado ni de nada. Yo soy un hombre equilibrado. Hasta donde puede estar nadie es equilibrado. Padre, llegó usted, perdóneme que le haga una pregunta de tipo humano que la gente le... ¿Llegó usted a tener novia? ¿Qué le digo? Tuve una persona que me impresionó profundamente y a quien admiré y entonces en realidad me atrajo profundamente y entonces comprendí lo que es el amor. Pero esa separación de esa persona no tuvo nada que ver con su ingreso a la... No. Usted de pronto dice voy a ser sacerdote porque siente el deseo de hacerse sacerdote. Así es, porque lo siento y porque leí, estudié mucho un autor que conoció mucho de eso, que fue San Juan Eudes, el fundador de la comunidad nuestra. Y él estudió y enseñó mucho sobre el sacerdocio. Y yo estudié mucho las teorías de San Juan Eudes. ¿Nunca se arrepintió de ser sacerdote? O sea, usted es un ser humano, ¿nunca pasó por su cabeza? No. Yo he sido amante profundo del sacerdocio, me gusta el sacerdocio, veo posibilidades enormes en el sacerdocio, le doy gracias a Dios por haberme escogido como sacerdote, estoy feliz y voy a morir feliz. Cuando yo muera le voy a decir, Señor, gracias por mi vida. Pero como ser humano, como le decía, usted ha pasado por trances duros. He pasado por trances. En su propia vida de sacerdote. Sí. ¿Y en esos momentos no pensó por qué elegí esto? No. Dije, estas son luchas inherentes a mi profesión.
No, nunca. Yo he estado totalmente, he estado resuelto y aceptando y agradeciendo a Dios que me haya escogido, a pesar de que he tenido profundas tristezas y luchas y dificultades. Me ha ido mal en un montón de partes. Allá llegaremos, como decían. Sigamos, usted resuelve ser sacerdote y entonces se va a estudiar ¿dónde? Voy a estudiar a Usaquén, donde estaban los padres eudistas. Allí estudié filosofía y teología. Y después, ¿por qué escogió a los eudistas? ¿Había leído el libro? En parte, y porque un primo mío era el Monseñor Pérez Hernández, Ajá. que era eudista, un hombre valiosísimo, extraordinariamente valioso y un gran literato, un hombre muy apreciable. Entonces él me invitó un día, vente para acá con nosotros. Me escribió una carta que decidió de mi vida. ¿Y usted se fue a estudiar a Usaquén? A Usaquén. ¿Allá cuánto duró? Allá estuve como 7 años. Y ¿Cuándo se hace sacerdote? yo me hago en 1934. Y después me mandaron a enseñar. Yo enseñaba griego y enseñaba geometría. Esas eran mis 2 cosas. Esas cosas me hace saltar usted mismo con su respuesta. Esas cosas no las conoce casi nadie de usted. Por ejemplo, lo de los idiomas. Usted, latín, ¿verdad? Sí, sí, todos sabemos latín. Francés. Sí, los eudistas hablamos como segunda lengua francés. Inglés. Inglés sabemos bastante, yo sé bastante. Mire la modestia. Y usted es de las pocas personas que lee griego. ¿Cómo se aprende a leer en griego? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? Bueno, cuando uno entiende el griego, cuando uno descubre la belleza de esa y descubre la literatura griega, bueno, se apega. Yo todos los días saco mi rato para leer autores griegos. Todos los días, a pesar del trajín en que estoy, saco mi rato para leer. Y por la mañana leo con un compañero, leo a San Agustín en latín y leo un libro maravilloso que nadie conoce. Se llama Diálogos del sabio idiota. Curiosa, un libro tal vez del siglo XII, él se decía idiota, y era un sublime pensador y un sublime amante de Dios. Y entonces escribió unas páginas inolvidables que nadie las conoce, porque ese es un libro que tengo yo que tiene 100 años. Cuando usted no está viajando, que usted trabaja muchísimo en bien de los demás, ¿cómo transcurre un día suyo? ¿Se levanta aquí? ¿Qué hace? Yo me levanto, tengo un rato largo de meditación, después tengo la Santa Misa, después tengo una conferencia con unos muchachos porque quiero formarlos al patriotismo y a la grandeza y a la honradez. Y después entonces pienso lo que voy a escribir por la noche, recibo a toda la gente porque viene mucha gente aquí viene mucha gente para ayudarla y nosotros dentro de lo posible ayudamos. ¿Todos los días celebra la misa, padre? Sí, todos los días celebro la misa y siento mucho gusto. ¿En su juventud practicó algún deporte, padre? Pues un poco de fútbol, pintaba. ¿No ha vuelto a pintar? Últimamente, últimamente he dejado de pintar, aunque es la distracción más grande. De vez en cuando salgo al campo y entonces llevo mi acuarela, pero poco. ¿Y lo hace bien, cree usted? ¿Le salen bien los cuadros? Por ahí hay unos cuadros que los tienen marcados. ¿Sí? Padre, ¿qué tal usted para la comida? ¿Es muy sencillo comiendo como lo es en toda su vida o le gusta de vez en cuando comer? De vez en cuando, oiga, de vez en cuando me encanta, me encanta comer bien. Y voy a un restaurante con algunos, pero sabe que después siento una nostalgia enorme y me siento obligado a dar por lo menos lo que gasté en el restaurante. No puedo vivir, ¿cómo es posible que usted haya pagado 1.200 pesos por un plato y usted vea a esta gente así tranquila? Entonces me viene un desespero que tengo que pagar lo mismo. Me siento obligado. Típica reacción del padre Alfredo. Padre, ¿cómo nació el programa del Minuto de Dios? Para la televisión, digo. El programa nació porque yo llegué aquí después de muchas vueltas y revueltas, llegué a Bogotá y entonces Jaime Quijano,
Sí, el rector de la universidad, en Cali. me invitó a que hiciera unas charlas sobre Navidad. Y las acepté hacer 3 para la novena de Navidad. Y le gustó a Jaime y le gustó también al director de la televisión de ese tiempo. Y me dijo, hombre, siga usted haciendo su charlita. Y desde entonces, De ahí nació el mío. desde ahí nació, sí, seguí con la monotonía de hablar todos los días. Pero Jaime Quijano, que creo que no es muy devoto. No mucho. Fíjese qué curioso, paradójicamente fue el que me A él le debo yo haber entrado a la televisión. ¿Qué le pasó a usted? Le voy a nombrar 3 ciudades. A ver qué le pasó en esas ciudades. ¿Qué fue lo que le pasó en Miranda? Usted estuvo en Miranda y ¿qué pasó allá? En Miranda salí, era profesor de griego y profesor de no sé qué más, y entonces al superior o a lo que sea, le pareció que eso era exagerado, que estaba introduciendo un misticismo por la literatura y por el griego, que no correspondía al valor de esa materia, y que me lo habían dicho varias veces. Total de que yo había seguido en las mismas de enseñar mucho a los muchachos, hacerles leer libros importantes de griego, y el superior me dijo, no, esto usted tiene que tener más calma, se va de aquí. Oh, totalmente me sacaron. ¿Y qué pasó en Pamplona? En Pamplona también tuve problemas. ¿Por qué? Porque el obispo que era muy bueno, no sé qué, era muy santo, me dijo, mira, aquí no necesitamos sabios, sino santos. Y usted está metiéndoles también, exagerando muchísimo en esos estudios. Él era muy santo, pero entonces dijo, no quiero sacerdotes sabios, sino sacerdotes santos. Total de que entonces hubo que salir de allá. Para afuera también. Para afuera, para ¿Y en Cali? En Cali fue porque me creyeron comunista. ¿Así? Ah, sí, absolutamente comunista. Yo estaba hablando tenía la radio, y la radio me hacía un programa diariamente y todo el mundo lo estaba oyendo, el pueblo lo estaba oyendo, en las plazas de mercado ponían altoparlantes para oír el minuto de Dios. Bueno, yo les hablaba de que había que mejorar y de que los ricos tenían que compartir, todo eso, que son temas un poquito vidriosos. Y entonces... ¿Ustedes dijeron que era comunista? Comunista, y entonces le pidieron al obispo, el obispo le pidió al provincial, y de un momento a otro, salga sin razones. Entonces me mandaron a Medellín. Fui a Medellín. En Medellín me pasó algo curioso. Entonces estaba yo adolorido porque estaba emprendiendo un trabajo bastante bueno en Cali y quería mucho a la ciudad y estaba con los pobres y estaba entusiasmado. Y entonces dijo, se acabó lo mío. Dije yo, no se ha acabado. ¿Qué pasó? Entonces me fui, tuve la intuición de ir a la tumba de un maestro mío, que se llamaba el padre Ruiz, que estaba esa tumba está en San Pedro. Y entonces le pregunté, usted como que también entiende de cosas sociales, de cosas trascendentes. Entonces le pregunté yo al padre Ruiz, a Félix Ruiz, ¿qué debo hacer? Estoy desplomado. Y me dijo, siga. Sentí yo la voz, siga adelante, no le dé miedo, siga adelante. Pues ese mismo día me bajé a Medellín, conseguí entrada en una emisora y empecé a hablar, empecé a trabajar. De allá entonces me vine para Bogotá. ¿Cómo nace, padre, la idea del banquete del millón? Que fue una maravilla. Bogotá, el banquete del millón sí fue una inspiración del Espíritu Santo. Así. Estaba yo un día desesperado porque se me había acabado la plata, no tenía nada y todas las ilusiones. Y entonces una noche me vino la inspiración, le vino, haga un banquete a 500 pesos y con 1.000 o con 2.000, no sé qué, puestos, usted levanta su millón de pesos. En aquel tiempo la plata valía. Y entonces le comuniqué yo a Jaime Villa, que era mi gerente, una magnífica persona. Yo he tenido gerentes impresionantes. Y entonces el Jaime me dijo, hagámoslo. Y entonces él empezó a mover todo el mecanismo de la cosa.
y hice el primer banquete. Entonces después salió bien y seguí. Actualmente se volvió como una institución, es como una oportunidad de la gente de ayudar. Y hemos hecho 18 banquetes y tal vez más. Porque en las ciudades aquí en Bogotá, en las ciudades donde quieren que hacer alguna obrita o hacer un barrecito, me llaman, hacemos un banquete y se reúne la gente y colabora. Padre, cuando yo tuve el gusto de conocerle a usted ya hace muchos años en la televisión, muchas veces nos hemos encontrado, es precisamente cuando yo les decía, ¿quiénes? La gente de la televisión tenemos al padre no solamente como un consejero, sino como un amigo, como un compañero, que es un magnífico compañero. Al principio la gente poco le creía, o sea, la gente decía, este sacerdote no sé qué, no será que va a hacer negocio, y hoy en día no se puede hacer nada en Colombia que sea para el beneficio social sin contar con el padre García Reynoso. ¿Estoy en lo cierto? Pues yo creo que sí. La gente me tiene una confianza que yo aprecio muchísimo, que la agradezco, y que también me obliga a ser escrupuloso. No es que eso es lo que la gente ya está convencido que es usted. Sí. Escrupuloso, es decir, nosotros no gastamos un centavo aparte de la finalidad que tiene la persona que da la plata. Hay personas que llegan para tome 2 millones de pesos. ¿Necesita el recibo? No, nada de recibo. Yo le doy de todos modos su recibo. Pues así. Eso es continuo. Es lindo y por todas partes. Eso es muy bueno. Padre, para tocar temas de todo tipo, hoy lo veo sin ruana. A usted para verlo sin ruana hay que verlo o en el programa de televisión o no más. Y hoy usted está sin ruana. Fue que estuve donde el ministro. Entonces yo no puedo presentarme ante el ministro. Ahora me acaba de usted mismo otro tema. Cuando va, usted tiene que hablar con el presidente, con los ministros, etcétera. Los trata con esa sencillez con que usted siempre trata. De acuerdo con el personaje. Por ejemplo, con el presidente de las cámaras, me pareció sumamente amable y conversaba muy libremente. El de gobierno, un poquito más serio. ¿Sí? El de gobierno un poquito más serio. Valioso. El hombre está, y le dije yo que estaba carpeteando bastante bien la situación. Padre, ¿cómo descansa usted? O sea, yo tengo mi siesta. Usted poco descansa. Oye, yo hago así. De 1 a 2 es siesta. Siesta sagrada. ¿Pero sí duerme? Sí, duermo. Bueno, cojo un libro y me dormito. Y me acuesto por ahí a las 10:30 de la noche, después de haberlo oído a usted. Muchas gracias por la cuña. Padre, aparte de usted comenzó con esto, yo creo que además su idea inicial era esto, su barrio, el Minuto de Dios. Pero ahora es en todo el país. ¿Dónde más tiene barrios del Minuto de Dios? ¿Dónde más ha trabajado? ¿Tiene que leerme? Sí, porque es un... A ver, dígame. En Pasto hemos hecho un buen trabajo. En Popayán hicimos un barrio con ocasión, 3 barricitos con ocasión del terremoto, sí, y una planta de prefabricados. En Cali estamos trabajando con Ingenio Manolita. En Buga, con los Club de Leones, estamos haciendo casas también. En Cartago, en Zarzal hicimos un ancianato. En Pereira, en Dos Quebradas, estamos trabajando. En Armenia hicimos un polideportivo. En Chinchiná, 68 casas. En Lérida y Guayabal, 800 casas. Y una iglesia muy bonita y un asilo para ancianos. En Medellín, con la ocasión de Villatina, hicimos también un buen barrio y estamos haciendo otro. En Bogotá estamos el barrio Minuto de Dios, en Pardo Rubio, en Altamira, en Ciudad Bolívar, para los... ¿Todo en Bogotá? Todo, sí, sí. En Agua de Dios, que es lindo. En Agua de Dios hemos regalado un poco de casas a los enfermos. ¿Se las regalan? Regaladas totalmente. A esa gente sí, porque digo yo en mi corazón, esta gente ha sufrido mucho, ha sido escogida por Dios para sufrir por los que no sufren, y entonces hay que darles su casa completa. Es a los únicos a los que usted le ha regalado. Sí. Es que además usted tiene, y comparto eso
por principio no hay que regalar. No, se vuelven unos sinvergüenzas. en Villa de Leyva... Tienes razón. En Villa de Leyva también hicimos una central de transportes. En Cúcuta estamos haciendo un gran proyecto, un bonito proyecto. En Santa Marta tenemos un barrio que se llama el barrio Ministro de Dios, lindo. En San Andrés hicimos como 100 casas en el estilo de la isla. De madera. De madera, lindísimos. Qué bello. En Montería. También en Managua hicimos un barrio Colombia, y en Guatemala. Y en Malpelo. La isla Malpelo. En la isla de Malpelo, ahí hicimos nosotros, el gobierno nos pidió que hiciéramos un trabajo, hicimos una casona buena para los soldados. Bueno. Y también, Padre, un poco. Después de escuchar todo eso, pero déjeme que le haga una pregunta un poco cruel y que ojalá no se cumpliera nunca. Dios no lo quiera, usted tiene que morir, como morimos todos. Bueno, y entonces, todo eso, digamos la verdad, todo eso, el alma es usted. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mire, conmigo están sacerdotes seudistas de primera calidad. Esto se consolidó muchísimo, mucho. El provincial de los seudistas comprendió esto y me mandó un sacerdote de primerísima calidad que se llama el padre Diego Jaramillo. Él está actualmente en Roma, él es el inmediato sucesor. Y también hay un grupo de sacerdotes valiosísimos conmigo. Esto está funcionando, de modo que me retiro yo, sea por lo trascendente o porque lo retire el de arriba. Sí, entonces sigan dando. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. En lo humano, en la ciencia y en la fe, incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a él, a imitar. Y regresando de la pausa, vamos a escuchar el audio. En Colombia, no más muertos, no más asesinatos, no más disparos. Fue un momento... Dos veces tuve que ver con revólver. El revólver de Pablo, que me gustó mucho que lo hubiera descargado y botado todas las cápsulas. Y segundo, cuando yo le quité el revólver a un policía, lo tiré lejos y le dije, ya esto se acabó, ya esto se acabó. La coyuntura noticiosa a veces obliga a cambios de última hora. La noticia hoy es el padre Rafael García Herreros. Después de todo, usted no estaba tan loco como muchos decían. No, en realidad yo pensé también que estaban equivocados los que decían que estaba loco, porque mi actitud mental era totalmente normal. ¿Usted siempre pensó que se salía con la suya? En realidad sí, tuve esperanza, tuve seguridad, de tal modo que tuve apuestas, acepté apuestas. Un judío muy simpático, muy amigo mío, apostó conmigo 10,000 pesos a que Pablo no se entregaría. Y yo le acepté. Él me proponía una suma mucho más alta, pero yo no tengo dinero, pero 10,000 pesos sí me servían para alguna cosa, y acepté los 10,000 pesos de apuesta y tengo que ahora pedírselos apenas lo vea. ¿Usted en algún momento perdió la confianza? ¿Pensó que Pablo Escobar no se iba a entregar, que los operativos de la policía, que las indiscreciones de los periodistas, tantos obstáculos que se presentaron en el camino? En verdad, me afectó mucho cuando alguno importante dijo que a Pablo lo iban a recluir inmediatamente en la Modelo. Eso me afectó, porque si un hombre se entrega, era teniendo confianza en una verdadera justicia de Colombia, y esa palabra me pareció muy grave,
que lo iban a recluir en una modelo para que pagara hasta el último céntimo. Padre, ¿a usted cómo se le ocurrió la idea, en qué momento, de ir por Pablo, de pensar en que podía ser posible que él se entregara a la justicia colombiana? Yo estaba en el mar, a la orilla del mar, y el mar me inspira a mí mucho. Y pensando lo que yo podría hacer, se me vino a hacer algo por la pacificación, sobre todo en la línea de los narcotraficantes. Cuando usted salió un día en el Minuto de Dios por televisión, Omar de Coveñas, todos pensamos que definitivamente se había zafado. Un señor que me parece que es de la costa, que tiene el nombre de Omar, se sintió tremendamente afectado, porque creía que yo me dirigía a él, Omar. Y entonces dijo, no, me descubrieron, Omar. Y no, yo no me refería a él, sino Omar de Coveñas. ¿Usted qué quería decir con ese mensaje? ¿Cuál era la clave? Ya la puede contar. Que en primer lugar quería llegar a Pablo. Quería llegar también a Santos, que estaba en una situación sumamente dolorosa e injustísima. Santos me dijo que cuando oyó esa conversación mía o esa exhortación mía, dijo, estamos salvados. Pablo Escobar vio ese programa, él lo escuchó a usted, y después de eso fue que lo buscaron. Después se facilitaron las cosas. En algún momento cuando usted iba a visitar a Pablo, ¿pensó que la policía o algún otro agente lo estaba siguiendo? Tuve ciertos temores, evité viajes que podían ser atractivos o pistas, y entonces me volví muy cauto. ¿Por qué Pablo Escobar lo escogió a usted y rechazó a otros intermediarios? Muchos tenían también esa misma intención. Ayer, cuando estaba con él, me decía Pablo, a usted me le entrego. Le tengo confianza. Él creyó realmente que yo no lo traicionaba, que no lo iba a poner en peligro y que estaba tratando la cosa con toda honradez. ¿En alguno de sus encuentros él le pidió que lo confesara? No. Pablo Escobar no me ha pedido que lo confiese, pero yo creo, ya que me pregunta eso, que él ha confesado ante Dios sus equivocaciones, y yo creo que Pablo va a llegar a tener una gran limpieza interior. Muchas personas piensan, padre García Herreros, que usted ha sido muy benevolente con él, lo ha tratado con mucho cariño, con mucha familiaridad. Ha dicho, por ejemplo, que él es un hombre bueno, que él es un hombre limpio. Han dicho, de mí han dicho eso. En primer lugar, yo respondo a eso, de que nadie sabe la culpabilidad de otro hombre. Solamente Dios conoce la verdadera culpabilidad de otro hombre. El hombre tiene posibilidades grandiosas de mejorar, de cambiar, de ser extraordinario. De modo que debemos darle a todo hombre la posibilidad de realizar plenamente su gran misión en el mundo. Pablo Escobar es uno de los hombres más ricos del mundo. Ya está en la cárcel de Envigado, se entregó a la justicia colombiana, aceptó su culpa en una serie de delitos que ha empezado a confesar. ¿Usted qué haría si él le ofrece millones de pesos para hacer casas, para hacer obras sociales? ¿Se lo recibiría? Tal vez no. Tal vez. Tal vez no. Pero tal vez sí. Tendría que consultar con la opinión, consultar con otras personas, pero prefiero mantener mi natural pobreza. ¿Usted cómo explica que una persona de la condición humana de Pablo Escobar, una persona de una familia tan humilde, sin mucha instrucción, sin mucha educación académica, haya llegado a poner prácticamente en jaque no solamente un país, sino a casi todo el mundo? Para eso sirve la inteligencia, creo yo.
pero una inteligencia puesta al servicio del mal. Yo no creo que sea puesta al servicio del mal. Usted sabe la cantidad de casas que hizo en Medellín, centenares de casas que hizo él con su dinero. Él se podía haber entregado antes, ¿por qué no lo hizo? A él no le gustó algunas actitudes de una persecución demasiado exagerada y no le gustó eso. Él es muy susceptible. Se han entregado 4 personas, Pablo y 3 de sus lugartenientes. Por lo que usted conoce, diría que en los próximos días va a haber una entrega masiva. No creo que masiva, pero sí van graneándose muchos que se van a entregar, porque ya están descubriendo que eso no tiene sentido, que Colombia desea una vida en paz, una vida serena. Padre, ¿qué sigue de aquí en adelante con usted? ¿A qué se va a dedicar después de haber logrado un objetivo casi imposible? Le digo que, aunque tengo gran atracción para leer clásicos latinos o griegos, no me dedicaré a leer a Virgilio ni a Homero. Donde haya posibilidad de llevar afecto y de llevar una renovación y un ensueño, porque lo mío es como un ensueño, es tratar de implantar el ensueño en Colombia. Usted en 1950, entiendo que en Roma, tuvo una especie de experiencia mística que marcó su vida. ¿Cuál fue? Yo he tenido 2 experiencias en ese sentido. En Roma, en la azotea de la casa de los padres eudistas, tuve una cosa sumamente extraña. Bajo las estrellas que allá se ven muy bonitas, tuve una elación, algo curioso, que muchas veces me he preguntado qué fue lo que me pasó. Y otro día en Usaquén, en el convento de los padres eudistas de Usaquén, en medio de una gran lluvia, de un aguacero tremendo, yo, impávido, caminaba por el claustro mojándome, llevado también por el mismo, esa misma actitud de tensión un poco divina. No creo que haya sido una fantasía. Creo que es una realidad. A los hombres nos pasan ciertos momentos de gran intimidad con Dios. ¿Estaba en ese momento en oración? Estaba en ese momento acercándome a la oración. ¿Y cómo es esa relación interior suya con Dios? Ya ve, eso sí tiene que experimentarlo usted. Póngase en oración, rece, vuélvase bien cristiano, sea puro, sea generoso y verá que empieza a caminar por ese camino. Ustedes tienen que saber que hay muchos otros sacerdotes y clérigos que le tienen envidia, por lo menos. No, yo no tengo nada envidiable. Tengo una vida natural, tengo graves defectos y aquí en la intimidad graves pecados. No lo fue uno en público. ¿Es vanidoso? Soy vanidoso, soy orgulloso, soy amargado, soy entristecido, soy impuro. ¿Qué más quiere? ¿En su juventud tuvo novia? ¿Qué le digo yo a usted? Ese silencio me dice que sí. He conocido personas increíbles. ¿Recuerda esa novia entonces? La recuerdo plenamente, pero no quiero hablar nada de ella. A ver, padre, usted en sus... No siga preguntando por ese lado. En sus 50 años de sacerdocio, pues usted ha tenido realmente una vida bien difícil y bien compleja, porque usted va a Cartagena y tiene problemas, en el seminario tiene problemas, es profesor y además adquiere la fama de teso, de un profesor muy rígido, muy duro. En Cali lo echan de la ciudad, le dicen comunista, lo propio le sucede en la ciudad de Medellín. ¿Usted muy revolucionario, muy conflictivo, sumiso, se estaba adelantando a una época? Yo creo que me adelanté un poco a la época y tuve dificultades. En realidad, cuando yo repaso mi pasado, veo dificultades en todas partes.
me, me demoraron las órdenes. Nosotros en la vida eclesiástica tenemos, es decir, hacemos una petición de órdenes, por ejemplo, de subdiácono, de diácono, y entonces me demoraron mucho toda esa, de concederme esas cosas. Por eso yo consuelo muchas veces a algunos jóvenes que se les niega eso. Digo, a mí me pasó lo mismo. Antes usted tenía fama de ser comunista, pero usted después en muchas de sus intervenciones por televisión y en sus escritos, un anticomunista furibundo. ¿Cómo se entiende eso? Porque actualmente fracasaron. Me ha afectado muchísimo el fracaso de Rusia, el fracaso de Cuba. Yo antes era muy interesado por Cuba, interesado también por Rusia, y he visto que no se realizó la idea. Usted era amigo de Camilo Torres, compartía muchos de sus sueños, de sus ideales. Sí, Camilo se sentó ahí donde usted está sentado y conversamos mucho. ¿Cómo le parecía Camilo? Un hombre valioso, y también un hombre romántico. ¿Qué lo separaba de Camilo? Yo desde el principio no estuve de acuerdo con la violencia ni con la guerrilla. ¿Se puede decir que usted ha sido un sacerdote conservador o revolucionario? Yo soy muy godo. ¿En el mejor sentido del término? En el peor, si quiere. ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? ¿Qué le digo? Ha habido trocitos de días bellos. Cuando abracé a Pablo, fue una gran felicidad para mí. Felicidad mezcla de ganas de llorar. Y él estaba en las mismas. Pero también cuando fui sacerdote, tuve gran alegría. Yo soy un sacerdote con vocación, con alegría, con orgullo de serlo, sin melancolía porque no me he casado. ¿Cuándo se sintió más contento? ¿El día de la rendición de Pablo Escobar o el día de la liberación de Francisco y de Maruja? Los dos. Estoy muy contento con lo de Francisco y Maruja, pero muy contento. Y aquí, en esta misma casa, nos abrazamos con Francisco, pero era una ternura mutua tremenda. Usted ha sido un hombre muy austero, muy sobrio en sus costumbres, pero le encanta la comida japonesa. ¿Por qué? Yo no soy austero. Yo, cuando leo la vida de los santos, que son realmente austeros, veo que mi vida es una vida panda. Pero le gusta el buen vino, la buena comida, la buena mesa. Es cierto, me gusta mucho el buen vino. Y hay ese judío a quien le gané los 10,000 pesos, me regala de vez en cuando una buena botella de vino israelí. Y también le gusta el jacuzzi, de vez en cuando se pega sus escapadas. Pero caramba, me conoce usted mi vida, ¿no? Usted en muchas alocuciones políticas de antes se metía con la pena de muerte, hablaba contra la justicia colombiana. ¿Por qué ha cambiado tanto? Con la pena de muerte yo creo que hablé y me pasó algo muy grave con Valencia, que era el presidente de aquella época. Me dijo Valencia, por favor no sigan eso porque me están renunciando todos los ministros. Porque yo decía que faltaba justicia, que faltaba no sé qué, no sé cuánto. Y entonces medio decía a ciertas alusiones. Y Valencia, que era una preciosidad de presidente, me dijo, padre Cerrado, yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, está haciendo una obra buena, pero no me sigue hablando de eso. Entonces le di, me pareció que tenía razón. ¿Lo otro qué era? No, que por qué ha cambiado tanto. Si antes de la justicia decía una cosa, ahora piensa que la justicia colombiana es distinta. La justicia colombiana, yo creo que debemos hacer un esfuerzo por cambiar el estatuto carcelario. Yo le hablaba al ministro, y estaba entusiasmado el ministro, que hiciéramos de las cárceles lugares de gran cultura, que los vinculáramos
a universidad, que esos muchachos no se pudrieran en ninguna cárcel, ni se murieran de tristeza y de desesperación, sino que hubiera una gran solución cultural para todos los muchachos, todos los jóvenes que están en las cárceles. Me parece que sobre eso hay mucho que hacer. ¿Usted toda la vida ha sido tan tenaz, tan tosudo, tan persistente en lo que se propone? No me dije, yo estaba guardando que tan pendejo. ¿Qué le dijo Pablo Escobar? ¿Cuántos años espera él pagar de cárcel? No hablamos de eso, pero yo creo que en 2 o 3 años se acaba eso. 2 o 3 años, ¿está tan seguro usted, ah? 2 o 3 años son suficientes para que un hombre se restaure, se llene de alegría. Yo sé que esto que estamos hablando va a causar más molestia que nada, pero usted me comprende que 2 o 3 años serán suficientes para la corta vida de un hombre. Muchos otros presos tendrían el mismo derecho y también quisieran tener una pena muy corta por muchos delitos igualmente graves como los cometidos por Escobar. Yo creo que si se logra implantar una disciplina, si se logra implantar modalidades nuevas en las prisiones, si se logra hacer que los presos estudien, etcétera, se les puede rebajar la pena. ¿Por qué no? Con la mano en el corazón, padre, de verdad, ¿usted se quisiera ganar el premio Nobel? Pues sí. Con la mano en el corazón sí me quisiera ganar ese premio. ¿Por qué? No por mí. Bueno, en primer lugar tendría dinero para hacer no sé cuántas casas, porque dicen que eso trae plata. En segundo lugar, para quitar un poco el nombre tan feo que tiene Colombia de ser el país más violento y más atarbán. ¿Usted cree que se merece el premio Nobel de la Paz? Sobre eso sí, uno no sabe. Mire, aquí en Colombia hay un montón de gente trabajadora, humilde, servicial, que nunca sale a flote. Si le dan el premio Nobel de la Paz, ¿usted cree que se lo conceden por la liberación de Francisco Maruja, la rendición de Escobar o por toda su obra? Sí, pues no les sabría decir. Yo creo que sería por el conjunto, ¿no? El conjunto. Y también porque en Europa ven lo que los hombres hacemos aquí en América como una gran esperanza de redención para América. Mil gracias a todos nuestros queridos oyentes por sintonizarnos. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias, los esperamos la semana entrante. En lo humano, en la ciencia y en la fe,